lo más sencillo, no quiere tantos temas y todo. A mí me parece que sí son buenos los temas, Claro. como lo habíamos dicho, pero él dice, no, es que esa gente se va a aburrir. No, hombre, si somos bien políticos. No, ¿cuál se va a aburrir? Ahora, sí creo y también tiene... Ya estamos de regreso con usted. Enorme gusto, Alejandro Amante, amigo. Laura, ¿Cómo estás? Qué muy gusto. bien. Igualmente, muchas gracias. Mira, que estábamos hablando de tus cursos de verano hace nada, o Así sea, hace cuánto, y ya están a la vuelta de la esquina. Así es. Y bueno, antes que nada, con mucho gusto de Qué gusto saludarte, verte, Alex. Qué agradecerte la oportunidad que nos das de poder estar en este importante espacio y sobre todo poder platicar con todas las familias morelianas porque tenemos una muy buena noticia. Sí. Y efectivamente es el curso de verano, es un tema que seguramente a muchos papás nos empieza a inquietar. Sí. ¿Qué vamos a hacer con los chiquitines? ¿Dónde los vamos a Sí. meter? Y ver la manera, pues, de que no solamente sea un verano donde se les puede entretener o buscar una guardería, no. Nosotros estamos, y es una indicación muy precisa del presidente municipal, Alfonso Martínez, el diseñar un curso de verano que realmente sea divertido, pero que también los niños aprendan. Sí. Entonces hemos hecho... Que aprendan, que puedan, por supuesto, desarrollar toda su capacidad que tienen los pequeñitos, ¿no? Es correcto, y la verdad le hemos puesto mucho esfuerzo, pero yo tengo hijos y también le hemos puesto mucho cariño en el diseño de este curso de verano, un curso de verano que sin duda está fuera de lo común, y lo digo con todas sus letras porque no es un curso de verano solamente dedicado a la parte deportiva, sino que es un curso que tiene un buen balance entre cuestiones académicas, entre cuestiones tecnológicas, porque el Poliforum tiene todas las herramientas y nosotros pretendemos ofrecerle a los niños la posibilidad de que puedan acceder a las tecnologías de la información y se diviertan con ellas. Llevaríamos fotografía digital, video, Scratch, diseño de espacios virtuales 3D en aplicaciones como el Minecraft, que tanto le gustan a los niños, pero también tenemos otra dimensión que es la parte artística y cultural, y entonces los niños llevarían ahí materias como literatura, finanzas para niños. Qué padre, qué padre. Hay una materia que se llama Conoce tu ciudad. O sea, todo eso durante el día. Durante el día es un curso de verano que va a estar de 9 de la mañana a 1 de la tarde, todos los días. El periodo del curso de verano, y vale el momento para comentarlo, es del 18 de julio al 5 de agosto. Son 3 semanas donde todas las niñas y los niños de entre 7 y 12 años van a poder obtener muchos conocimientos y sobre todo una diversión muy sana para su desarrollo allí en el Poliforum Digital de Morelia. Así es, en el Poliforum Digital, que además es un Poliforum que tiene unas instalaciones bellísimas, mucha tecnología. Estoy viendo que van a tener hasta yoga, ¿no? Así es. Durante el día vas a dividir las horas del día entre aprendizaje, entre un poco de juego, porque además también los niños tampoco, entre ajedrez, literatura y también van a hacer yoga. Es correcto, bueno, padrísimo. La parte deportiva es fundamental, va a haber fútbol, tenis, yoga, algo que es muy característico del Poliforum, ajedrez. Así es, un deporte, pues ciencia, un deporte que despierta la inteligencia de los niños. Y bueno, la intención es que este curso de verano pues realmente les sirva a los niños para su desarrollo. Yo quiero invitarlos porque ahora, este curso tiene una cuota de recuperación de 1,250 pesos por niño. Sin embargo, para dar todavía más facilidades, todos los niños que se inscriban durante el mes de junio solamente pagarán 1,000 pesos. Ok, vas a hacer este descuento. Este descuento durante el mes de junio.
hoy es quincena y quizá que la aprovechen porque estoy claro. seguro, y lo digo en serio, es realmente un curso de verano donde le hemos puesto mucho empeño, mucho esfuerzo, y la verdad, comparado con los costos, y ya lo podrán comparar muchos papás, con otros cursos de verano que se ofrecen en la ciudad, sin duda por su costo y su beneficio es sumamente conveniente, y ojalá que todos los niños y todas las niñas lo puedan aprovechar. Porque además también tenemos un cupo limitado a solo 200 niños. 200 niños son los que vamos a estar recibiendo en el Poliforum. Recuerde que el Poliforum Digital se encuentra en Avenida Guadalupe Victoria. 2225, Lomas de Santiaguito. En la zona norte. En la zona norte de Morelia. Si uno agarra Guadalupe Victoria, justo yendo al Libramiento, antes del puente que cruza hacia Avenida Torreón Nuevo, ahí se encuentra el Poliforum Digital de Morelia. También quisiera aprovechar para dar nuestro teléfono, que quizá pudiera ser para muchas personas el medio útil más adecuado para comunicarse con nosotros, es el 359-7674, y ahí podríamos darles más información. Realmente vale mucho la pena que aprovechen esta oportunidad que el Poliforum Digital de Morelia está dándole a todos los chiquitines, y estoy seguro que los niños se van a divertir y sobre todo van a aprender. Aprender, que es lo más importante. Repito, es del 18 de julio. Así es. Al 5 de agosto. Así del 18 de julio al 5 de agosto, los cursos de verano del Poliforum. Mire, usted lo vio, tienen literatura, tienen obviamente todo lo que tiene que ver con la apreciación del arte, van a jugar ajedrez, fútbol, yoga, este muro de escalar, ¿no? Que te está divertidísimo, el muro de escalar. Bueno, la yoga, te quiero decir que me he dado cuenta de toda la gente que la practica, cómo armoniza, ¿no? Cómo se trata de armonizar, y digo, que los niños practiquen yoga es muy importante porque, bueno, armoniza sus emociones, que además es un desajuste de repente de emociones, ¿no? O sea, todas las etapas de nuestra vida hay que estar siempre ajustando nuestras emociones, Alejandro. Exactamente. Padre, ¿no? La verdad es que este curso está bien balanceado, muy interesante. Yo, que tengo hijos y que en muchas ocasiones investigo y veo opciones para mis hijos, difícilmente veo un curso de verano tan bien equilibrado, porque en muchas ocasiones pues son prácticamente deportivos o de cuestiones más lúdicas. Sin embargo, aquí, aunque sí se va a llevar una parte lúdica y divertida, sí vamos a tener muchas horas en aulas, pero con cursos muy divertidos. Te digo, de finanzas para niños es algo muy interesante, ¿no? Sí, además, que sabes cuál es el tema, Alejandro, que busques este equilibrio en que los niños se puedan divertir para que se olviden un rato de la escuela. O sea, no se trata, señora, de que lo vuelva a meter a la escuela, se lo aseguro que no. Se trata de que pueda aprender, de que pueda tener varias horas de esparcimiento y de ocupar su cabecita. Es correcto. Además va a haber finalmente, todo el propósito es formativo, y hay una materia muy interesante que es ética y buenos modales y valores. Es algo muy importante porque de alguna manera de forma tecnológica, con videos, con apoyos audiovisuales, los niños van a poder entender un poquito más la parte de la ética, de los buenos modales y de los valores, poniéndolos en práctica. Entonces, realmente vale mucho la pena el que las familias puedan ver el Poliforum como una buena opción para sus chiquitines, y estamos seguros que ellos se van a divertir, y nosotros le vamos a poner todo el empeño, todo el cariño, los vamos a cuidar mucho, y sobre todo el propósito es que ellos, cada que regresen a casa, estén contentos y le digan a los papás: papá, hoy aprendí esto, y vean el desarrollo de los niños. Vean el desarrollo de los niños, cómo divirtiéndose pueden estar aprendiendo, cómo divirtiéndose pueden aprender a estos temas de robótica, pueden aprender a jugar ajedrez, que además tanto bien hace para el desarrollo de la mente, ¿no? Exactamente. Invitarlos a que aprovechen la promoción durante el mes de junio, 1,000 pesos solamente. La cuota de recuperación ordinaria es de 1,250 pesos. Sin embargo, si lo pagan en este mes de junio, estamos hablando prácticamente de más de 15 días, y además hoy es quincena. Que aprovechen, que los inscriban, y estoy seguro que van a ser la mejor inversión para sus chiquitines. Sí, la mejor inversión sobre todo es que puedan tener a sus niños. Digo, a veces de pronto, como bien lo dijiste, los papás empezamos a decir: ¿y ahora qué? Ya van a salir de vacaciones, ¿qué hago? Señora, usted se preocupa porque no quiere que se la pase todo el tiempo pegada a la tabla, pegada a la computadora. Busque un curso que le puede ser. Yo le voy a decir una cosa, y Alejandro no me va a dejar mentir. Los juegos estos para la computadora, usted va a cualquier tienda y le cuestan más de 1,000 pesos.
¿Sí o no, Alejandro? Así, ¿No? así es, así es. Estos los para el PlayStation, si me equivoco en algo me corrigen, porque yo no tengo niños varones, tengo niña, entonces, bueno, ella no es mucho del Play, pero eso, cualquier juego de esos te salen 1,000 pesos o más de 1,000 pesos. Y aquí va a poder usted tener el curso de verano, van a poder aprender ajedrez, van a poder tener todo lo que es literatura, desarrollo de habilidades en matemáticas, todo esto por 1,000 pesos. Así es. Haciendo cuentas, realmente estamos hablando de que son 60, 70 pesos por día, Por día. Lo que la gente va a estar invirtiendo. Además, nosotros ahí ya incorporamos lo que sería pues la playera, algún snack para que los niños tengan algún pequeño alimento nutritivo Sí, durante el curso, materiales. Bueno, realmente nosotros no tenemos fines de lucro. Sí. La No, idea, eso es un tema. la idea es que solamente se paguen los costos y ponemos la infraestructura del Poliforum, obviamente Preciosa. a las órdenes de todos los chiquitines en esta ocasión, en el verano tecno divertido Poliforum. Tecno divertido, Así es. eso me gustó. Verano tecno divertido, así es que bueno, ahí usted puede acudir, ya están las inscripciones ¿Ya? abiertas, 200 niños para que no se le vaya a Es pasar correcto. la fecha. Solamente 200 niños, ojalá puedan aprovecharlo este mes a solo 1,000 pesos. Muy Estamos bien. esperándolos en el Poliforum, nuestro teléfono 359-7674 y estamos a sus órdenes para cualquier duda e información que requieran. Muchísimas gracias, A ti, Alejandro. Laurita, muchísimas Felicidades, gracias por la de oportunidad. verdad. Muy buen curso, muy buen curso. Muchas gracias. Platicamos cuando ya arranque para ver Claro cómo que está, sí, ¿no? Para con que todo gusto. para que vayan y la gente se anime muchísimo porque además este es el de verano, pero pues vas a tener cursos todos. Vienen sí, muchos más. muchos más. Alex, Gracias, qué Laurita. gusto verte. Te agradezco Es un mucho gustazo y enorme. saludo con mucho gusto a todos los morelianos. Muchas gracias y buen día. Buen día, y yo regreso después de una pausa, es muy breve, como siempre le digo, para que, bueno, pues por supuesto usted tenga todo lo necesario para que este curso sea tecno divertido. Gracias. Gracias, En el Laurita. Poliforum Muy Digital. amable. Regreso Gracias. enseguida, no se me vaya. Buen día.
25 minutos, 9:25, la niña bonita del clima, Lu Bejarano, nos tiene toda la información de cómo estará el día hoy, este miércoles ya, miércoles 15, miércoles 15 de junio, en las principales regiones de nuestro estado de Michoacán, el estado del tiempo. Así es, ahora seguimos aquí y ahora es momento de conocer toda la información para las principales regiones del estado de Michoacán, por supuesto de cómo van a estar las condiciones climáticas para esta ya mitad de semana miércoles. Vamos a iniciar con Heroica de Zitácuaro en la región montañosa del estado, donde continúa el potencial de lluvia y chubascos repentinos en diferentes puntos de la ciudad. Vamos a alcanzar temperaturas oscilatorias entre los 21 y 13 grados respectivamente. Durante el día se esperan intervalos de nubes y sol, pero a partir de las 3 de la tarde está este potencial de lluvia que les comentaba, para que ustedes no olviden salir con su sombrilla, porque van a estar dispersas las lluvias en diferentes puntos de la ciudad, pero sí van a ser continuas. Durante la noche se esperan chubascos repentinos durante toda la noche y madrugada, y también va a haber tormentas eléctricas, para que procure cerrar bien puertas y ventanas. Y también pues desconectar aparatos eléctricos y todo, porque luego pues, se puede haber alguna complicación ahí con los aparatos electrónicos con tanta tormenta eléctrica. Y continuamos ahora con Apatzingán de la Constitución, donde continúan las temperaturas altas, siguen subiendo las temperaturas. Hoy vamos a alcanzar una temperatura máxima de 38 grados durante el día, y por la noche vamos a descender hasta los 23 grados. No se esperan lluvias, se espera que haya una buena cuota de sol, para que usted no olvide estar fresco y utilizar bloqueador solar, estar bien hidratado, porque en Apatzingán de la Constitución regresaron las temperaturas altas. Y continuamos ahora con La Piedad de Cavadas en el Bajío Michoacano, donde regresan las lluvias en La Piedad Michoacana, para que usted siga tomando sus precauciones de no olvidar la sombrilla, el paraguas, por supuesto algún impermeable. Las temperaturas bajaron también en La Piedad, para que usted pues siga tomando sus debidas precauciones. Vamos a alcanzar temperaturas oscilatorias en La Piedad de Cavadas entre los 27 y 13 grados respectivamente. Durante el día se esperan intervalos de nubes y sol, con una buena cuota de sol durante el día, para que también tomen sus precauciones de no olvidar utilizar bloqueador solar, pero durante la tarde-noche saque usted su sombrilla, porque prevalecen las lluvias durante la tarde. Y ya para finalizar, vámonos a la costa michoacana, donde continúa la estática muy errante por allá, para que también usted no olvide el impermeable, que es mucho más recomendable por allá en la costa michoacana, ya que no va a haber sol, va a estar nubosidad variable y chubascos repentinos y lloviznas ligeras durante la noche, alcanzando temperaturas oscilatorias entre los 33 y 25 grados respectivamente. Durante el día está algo cálido y húmedo, para que también usted salga con algún impermeable, pero no cubierto, porque está muy cálido por allá durante el día, y por la noche en los 25 grados pues también está algo de calorcito, para que también procure estar fresco si está usted dentro de casa. De por sí es medio bochornoso el clima de playa, para que usted tome sus precauciones, esté fresco, pero si va a salir, pues algún accesorio para cubrirnos de la lluvia. Laura, continúan las lluvias en las principales regiones del estado de Michoacán, también en los municipios aledaños, para que tomen sus precauciones, pero en Apatzingán otra vez se nos vuelve a subir la temperatura, y pues bueno, pararon las lluvias de momento por allá en Apatzingán. Sí, Lu, por eso estaba tan preocupada los padres de familia allá en Apatzingán, porque hicieron que los niños salieran a marchar con estas temperaturas hasta 40 grados centígrados, con el temor de que sufran un golpe de calor o una deshidratación. Es importante, como tú siempre les mencionas, hay que mantenernos bien hidratados, mucho bloqueador solar, y evidentemente, o de preferencia, no exponerse cuando el sol está a plomo, Lu. No hay que exponernos nosotros mismos, y mucho menos a los niños, porque sí están las temperaturas muy elevadas, y no solamente es esta situación de la temperatura, que pues es muy alta, de 38 o 40 grados, también el sol es bastante intenso, y la verdad es que como no hay tanta nubosidad, nos llega más directamente a la piel. Entonces este golpe de calor que nos mencionas, Laura, es muy probable que pueda suceder, así que mejor, si usted puede evitar salir a caminar o estar mucho tiempo bajo el sol, es mejor que tomemos esta situación y evitarla de plano. Ponernos, por supuesto, que el bloqueador solar, uno que sea de factor de 100 por lo menos, y por supuesto también estar bajo la sombra lo más que se pueda, y bien hidratados y con ropa fresca, porque está elevadísima la temperatura por allá en Apatzingán de la Constitución.
Muy fuerte la temperatura. Dejó de llover en aquella zona que es donde esperábamos que siguieran las lluvias para que pudiera ser mucho más llevadero el calor, las temperaturas de hasta 40 grados o más, pero bueno, pues desafortunadamente dejó de llover. Las demás regiones sí con lluvia, para que tome sus precauciones, mi niña bonita. Así es, caray, ya había bajado la temperatura en Apatzingán de 40, habíamos bajado hasta 30, pero regresó repentinamente, para que también usted pues tome estas precauciones, porque cambios tan drásticos de clima pues también nos puede causar algún efecto en la salud. Así que pues nada más a tomar las recomendaciones para Apatzingán de la Constitución, que se cubran bien del sol y mantenerse bien hidratados, y en las demás regiones y municipios aledaños pues van a estar los chubascos y las lloviznas ligeras, para que usted pues no olvide la sombrilla de bolsillo, que digo, no nos estorba demasiado y pues nos puede salvar, porque también si tenemos que llegar a algún compromiso, ya llegamos todos mojados, pues se nos puede complicar un poquito. Así que nada más a tomar nuestras recomendaciones con las lluvias y vamos a pasar un día muy agradable de mitad de semana. Muchísimas gracias, mi bellísima Lu Bejarano, nuestra niña bonita del clima. Ahí están todas las recomendaciones y por supuesto regreso con ella, pero más adelante. Muchas gracias, Laura. Nos vemos más adelante para despedir el programa, y por supuesto usted, que ya es mitad de semana, ya estamos más para allá que para acá. Hay que echarle muchas ganas y pasar un día bonito, aunque esté nubladito, pues hay que disfrutarlo. Que pase una excelente mitad de semana y un excelente miércoles. ¡Mua! ¿Ha visto usted cómo saltan los jugadores de básquetbol cuando lanzan la pelota para empezar el juego? Que lanzan y pescan. Así se pescan aquí los besos de Lu Bejarano. Y bueno, pero esos son para usted, señor, señora, que nos ve todas las mañanas y que está pendiente del besito de los buenos días de Lu Bejarano. Y bueno, mientras tanto, vamos también a ver qué tenemos en la segunda parte de los espectáculos. Ya nos dimos un tacazazo de ojo, bueno, para mí sí, la verdad, ¿para qué le digo que no? Con Chayanne, y estuvimos bailando también con las Flans, pero tenemos más en los espectáculos. Yo estoy de regreso, Lau, y ahora te voy a platicar de Salma Hayek. La guapa veracruzana. La guapa veracruzana. Ya ves que hablábamos de que ayer hablábamos precisamente de J-Lo, de que se sintió presionada, hostigada por este tema de bajar de peso. Por bajar de peso, porque le decían que era muy curvilínea, pero pues sí, estaba muy bien la mujer, ¿no? Exactamente. ¿También está a Salma? A Salma no, a Salma sufrió también como un tipo de acoso, pero más bien porque a ella siempre le decían que solo podía interpretar, por ser mexicana, por ser latina, solo podía interpretar en películas personajes de sirvientas o de prostitutas. Y entonces, eso fue lo que a ella le acosaba, ¿no? En su momento y ha llegado a ser una de las actrices mexicanas más importantes en Hollywood. Fíjate, así es, Lau, ¿no? Produciendo ella misma. Así es, y pues sí, al principio ella platicaba que le costó bastante trabajo, porque siempre la catalogaban, o sea, ni siquiera le daban oportunidad de hacer casting para otros papeles, siempre le decían, pues tenemos esto, o tú quedas bien en esto. De hecho, ella comenta que en una ocasión uno de los productores le comentó que inmediatamente, en cuanto ella hablaba, le recordaba a la persona que les ayudaba en la limpieza, a cualquier persona, entonces que pues definitivamente no podría darle otro papel en ninguna cinta. Mira nada más. Bueno, pues está muy interesante la nota, vamos a verla. Vamos a verla, y también vamos a ver que J Balvin ganó un premio en los MTV por la canción Ginza, esta que estuvo de modísima por mucho tiempo, y además también Dana Paola fue la que le entregó el premio y recibió un beso de un famoso blogger, que ahorita también se los vamos a tener, pero vamos a ver la siguiente nota. Salma Hayek reveló en una entrevista, como parte de la promoción de su nueva cinta, que al principio de su carrera en Hollywood solo la buscaban para realizar papeles de prostituta o sirvienta. En la entrevista, la actriz recordó que cuando ella protagonizó la novela de Teresa, se encontraba festejando en un restaurante con sus padres, cuando de pronto una mujer se acercó a golpearla con su bolso mientras le gritaba malagradecida. Todo esto en relación al papel de chica ambiciosa que interpretaba. Tras el éxito de la telenovela, Salma decide irse a Los Ángeles en el año de 1991, donde le decían que las actrices mexicanas eran buenas nada más para interpretar sirvientas o mujeres que invitaban a la tentación, además de que en alguna ocasión un ejecutivo le comentó que difícilmente encontraría un buen papel en una película,
ya que al hablar, por su acento latino, inmediatamente le recordaría sus sirvientas a todos. La actriz también dijo que después de haber tenido esas experiencias, no se sorprendía de la postura de Donald Trump, ya que representaba el racismo que aún existe en los Estados Unidos. I smiled because I couldn't believe you pulled a ditch and dash with that poor girl back there. You had it all played out in your head, didn't you? You, me. Durante la edición 2016 de los premios MTV Millennial Awards, el reggaetonero J Balvin ganó el premio en la categoría Hit del Año por la canción de Ginza. Además, durante la ceremonia también cantó ante cientos de fans un par de éxitos más. Este galardón, el cual tiene la forma de un gato rosa, fue entregado por la cantante Dana Paola y el videoblogger Alex Strezzi, quien le robó un beso al intérprete de Agüita, quien lució un elegante vestido. Previo a esto, Kaeli se llevó el laurel por Instacrush, mientras que el cantante Alan Navarro, integrante de CD9, ganó el match perfecto, por lo que ambos agradecieron este reconocimiento. La premiación se llevó a cabo en el Pepsi Center, donde Mon Laferte lució su talento a través de su breve presentación musical. El actor y presentador de televisión Steve Harvey ganó el premio por Ridículo del Año por nombrar erróneamente a la ganadora del certamen Miss Universo 2015. La primera finalista es Colombia. Miss Universo entonces es Miss Filipinas, Pia Alonso Wurzbach. La tercera corona entonces para Filipinas. Leyó mal los resultados el presentador y la ganadora la estamos viendo en pantalla. Miss Universo 2015 es Filipinas. I have to apologize. Debo pedir disculpas. Avísenme antes. Avísenme, agarraron acá. Como el clásico, avise. Así mismo, es que fue épica, ¿no? Es que estuvimos recordando ese momento que realmente es un momento muy bochornoso para este hombre y la verdad es que no. Yo creo que para los tres, ¿no? Para, imagínate, Miss Filipinas, que ya estaba así como de, bueno, pues ya me tocó. Ahí nos vemos. Sí, y también a la otra que coronan y después, oye, ¿qué dijo corona. Mamá que siempre no, con permiso? No, sí fue un momento muy desagradable, ¿no? Un momento, ¿cuántos memes hubo en eso? Todos los memes, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero bueno, sí, pues sí, ahí sí. está. Se los voy a traer para recordarlos también, ¿no? Oye, ¿qué tal Salma Hayek? Ay, Salma Hayek, ¿qué les puedo yo decir? Si ustedes lo están viendo, esa mujer de veras no le pide nada a nadie. Impresionante, no, Salma, ¿no? Impresionante además de guapísima. Bueno, por supuesto el productor tenía preparadísima esa escena. Sí, ¿verdad? les trajimos un taco de ojo a todos los señores ahí Pues en casita, sí, y también a las señoras, porque uno también dice, vaya, qué mujer. ¿No? Es realmente impresionante, pero además lo que ha dicho Salma sobre el trabajo que ha venido realizando a lo largo de toda su carrera y cómo ha tenido que enfrentar, como ella bien lo dice, estos hechos, ¿no? En algún momento que la discriminaran por ser morena, porque ella no es rubia, ¿no? Ella es morena, sí. Y lo que ha tenido que vivir y hoy pues considerada como una de las artistas mexicanas, actrices mexicanas más importantes e influyentes en Hollywood. Así es, Lau. Además también ya ves que muchos artistas han venido hablando de Donald Trump. Ella también dice que pues no se le hace raro, no le sorprende esta actitud que él tiene para los latinos, porque pues siempre han sido así, siempre ha habido como esta cuestión de discriminación. Ajá, claro, solamente ellos que han estado ahí lo han vivido, ¿no? Por eso. Que luego a veces uno no sabe, ¿no? Uno dice, ay, no, pues ellos son de allá de Hollywood, no pasa nada, ellos están súper bien, pero no sabemos lo que realmente les ha costado llegar hasta donde están. Claro, ese es un tema que hay que destacar. Pues muy bien, por Salma, aplausos para ella, que le ha ido muy bien y que bueno, no nos vamos a perder la película, ¿verdad que no?
La No, nueva película, bueno. seguramente que no. Vamos Oye, a ir a Lau, y verla. por ahí tengo el video, a ver si los chicos me hacen favor de ponerlo, de este bloguero que le robó un beso a Dana Paola A ver, tú, en ¿le plena robó un beso? premiación. Pues sí le gusta, es muy bonita, Dana Paola es muy Es bonita. muy guapa, sí, muy, sí, muy sí. bonita esa Fíjate niña. que yo en un principio sentí que ella como que seguía los pasos de Belinda, pero creo que no, sí me está gustando más la carrera de Dana Paola, no ha hecho como mucho aquí en México, ahorita más bien está en Estados Unidos, pero le está yendo muy bien. Y él es Él un es bloguero, sí. pero que hace, de esos que hacen chistes y luego los Sí, suben. que Ya, como de ya, la ya, vida ya. cotidiana y que lo cuentan así. A ver, ¿qué le des a esta? Estaban presentando el premio y de pronto le roba el beso inesperadamente. ¡Ay! No, bueno. Oye, pero qué pues, momento, ¿no? Así como que... No, pues es que dijo, esta oportunidad no la vuelvo a tener, ¿no? Una ironía que nos pongan a presentar hit del año cuando habría sido un hit más fregón si yo te robara un beso. Y ella como que se quedó esperando. Sí. Oye, ¿crees que haya sido planeado? Ok. O sea, que entre ellos ya, ¿Sabes ya qué sería haya habido un como hit algún... más cabrón? Órale. Ay, ups. Ups. No, yo creo que sí. Ah, mira, pero lo cacheteó después. Le dio una cachetada. Le dio una cachetada. a Porque Dana está Paola. difícil, ¿no? ¿Cómo Todo eso está en el reaccionas? guión, bonita. Sí, Todo eso ¿verdad? está en el guión. Bueno, por supuesto, lo tienen hasta en el prompter. Para acabar pronto. Pero bueno, ahí está. No sé, ¿qué opinas? ¡Ay! Si te doy mejor una cachetada, ¿qué te parece? Sí, se ve como que bastante actuado. Hubiera sido mejor algo más inesperado, algo más Sí, que de yo repente, creo que sí que le sí. hubiera robado el beso, pero pues porque le nació en el momento, ¿no? Sí, Dijo, pues, porque ha de haber dicho pero esta no. muchacha, sí. Pero bueno, está divertido. Qué bien por Dana Paola, anda en Estados Unidos. Anda en Estados Unidos. Bien por haciendo ella. Trabajos por allá. Y bueno, pues sí, esperemos que salga pronto la película de Salma Hayek para ir a verla. ¿No, Milau? Así es, así es. Vamos a ir a ver a Salmita, por supuesto, con muchísimo cariño. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, lindísima. Gracias a ti, Lau. Nos vemos en un ratito más para despedirnos del programa y avisarles qué regalitos tenemos en Your Music, porque les recuerdo que nos vemos hoy a las 11 de la mañana. Nosotros regresamos después de una pausa. Tenemos mucha más información. No se me vaya. En el pantalón no, en el pantalón no. Me era más fácil quitarme la blusa. No todo quieren, ¿verdad? ¿Mande, hermoso? ¿Aquí ya no regresas? Ya no regreso aquí, Netito, sí, todavía, ¿Sí? ¿no? ¿Todavía vas a estar aquí? 9:43, ¿todavía me vas a tener aquí, Netito? Sí, creo que tenemos notas, ¿no? Todavía tenemos notas, espérame, mira que ya me hice un pinche de... En la madre, ya me hice un pinche nudo griego aquí. A ver, corazón, déjame me desen. Oso. No, esa es hasta salidas a la maca. La que tú quieras, chiquito. Sí. Yo creo que ahí se están Sí. durmiendo. Sí, están para
No, más bien, ¿sabes cuál está buena? Salma Hayek. No, no manches. Mucho mejor. Ella es como yo. Ella se puso mejor ahora que tiene 40 y tantos que cuando estaba más joven. Neta que sí. ¿Sabes cuál está buena además de Salma? Campaña. Bueno. Es importante prevenir la violencia, diputada. No, el de 20 años de cárcel, espérame. Prevén temporada de lluvias, no, es la pena de para quienes aquí, ándale. ¿Cuál nota? Sí, pero ¿qué nota es? La madre. Bebé Luis, ¿cuál es la nota de donde piden incremento? ¿O no? ¿Es la 8? Es importante, además aseveró que es importante realizar las adecuaciones, ¿o no la pusiste? La de incrementar las penas. Yo la mando, bebé. Yo la mando, Netito. El trabajo de las señoras y los señores diputados ha ido girando en relación a diversos temas en favor de las mujeres. Las diputadas, sobre todo, pues del PRI y de todas las fracciones políticas, han comenzado a externar opiniones en relación a lo que, bueno, pues representa la protección a las mujeres y erradicar, en la medida de lo posible, hasta que sea en su totalidad, erradicar la violencia en contra de las mujeres. Pero otro de los temas que también me parece muy importante es un pronunciamiento que hicieran las diputadas priistas para elevar el número de años en prisión a aquellos hombres violadores, a aquellos hombres que abusan sexualmente de las mujeres y que además las dejan embarazadas o les contraen una enfermedad venérea debido a la violación. Lo que han pedido las diputadas es que no solamente pues se paguen su vileza, sino que también, bueno, se les puede incrementar el número de cárcel a estos hombres que realizan estas acciones. Aquí la historia. La diputada local por el PRD, Giovanna Mariela Alcántar Vaca, presentó en el Congreso del Estado una iniciativa que tiene por objeto aumentar en 2/3 partes la pena en aquellos casos en que a consecuencia de la violación la mujer quede embarazada o la víctima adquiera una enfermedad permanente. Para pues que de alguna manera se castigue con el mayor peso de la ley pues a los hombres o mujeres que actúan de manera pues ilícita, violentando o violando a los jóvenes. Estamos hablando de la violación es a hombres, niños, niñas y mujeres, ¿no? Para la materialización de esta iniciativa es necesario que la punibilidad del tipo penal de aborto sea incrementada hasta en 2/3 partes, lo cual hace necesario reformar el primer párrafo y adicionar las fracciones 7 y 6 al artículo 168 del Código Penal para Michoacán. La pena que está contemplada para el delito de violación, estamos hablando que es de 5 a 10 años en el tema de los adolescentes, niños, mujeres mayores de 18 años. En las agravantes que yo sugiero en el artículo 168, que ya tenemos 6 y que pido yo se incorporen otras 2 fracciones, estamos hablando de aumentarlas de 10 a 20 años de prisión. Con imágenes de Roberto Guzmán, informó para Noticieros Canal 6, Liliana David. Pues así las cosas, así lo ha dicho la diputada y me parece que pues ahí está la propuesta. ¿Usted qué opina? Participe con nosotros también. Es importante prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La diputada Socorro Quintana, diputada del PRI, a la que escuchábamos era diputada del PRD, dice que ha sido insuficiente el trabajo que se ha hecho, que hay que seguir impulsando y trabajando para beneficiar, por supuesto, y erradicar la violencia en contra de las mujeres.
Es importante prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo cual Socorro de la Luz Quintana, diputada local por el PRI, dijo que las acciones en este tema han sido insuficientes y es necesario trabajar de manera conjunta con todas las instancias. Se consideró que esto se iba a frenar, lamentablemente no fue así. Esto me da a saber que las acciones no están siendo las adecuadas y las suficientes, independientemente de que se dé la alerta de género o no. Yo siempre he pugnado de que se tiene que trabajar de manera local en cada uno de los municipios, en el estado, y también cada una de las instituciones tiene que poner su granito de arena para que esto no siga ocurriendo. Entonces, creo que se le dio ya un tiempo para que ellos realizaran su trabajo, para que hicieran las acciones contundentes. Sin embargo, considero que hay que reforzar cada uno de los elementos y que todos tenemos que sumarnos. Por otro lado, dijo que es importante realizar las adecuaciones pertinentes en la legislación penal para que el delito de feminicidio, por ejemplo, se tipifique conforme a lo establecido en el Código Penal Federal. Con imágenes de Roberto Guzmán, informó para Noticieros Canal 6, Liliana David. Ahí está esta información y bueno, por supuesto es el trabajo que están haciendo las y los señores diputados en relación, en este caso las diputadas, en relación al tema de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dice, bueno, ya, ahora sí que ya no hay más que ofrecerles, ¿no? Ya no hay más ofrecimientos, ya se les ofreció, ya se les participó todo lo que tenían para dar en este año a los integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, quienes prácticamente tienen un mes con esta huelga a puertas abiertas, pero huelga finalmente que compensa, que desacomoda muchas de las actividades administrativas de la propia universidad, el papeleo, de lo que usted sabe, que si hay que subir las calificaciones, que si hay que recibir los pagos, todo lo que mueve o se mueve alrededor de la Universidad Michoacana en materia administrativa, pues está prácticamente paralizado por la huelga del SUEUM. Pero dice el rector, a pesar de eso, ya no tenemos más ofrecimientos que darles, ya no tenemos más, así es que estamos esperando su reacción, así lo dijo. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Cerda González, dijo que esperan la respuesta del SUEUM, puesto que han hecho todos los ofrecimientos al sindicato de trabajadores y esperan que la huelga ya se levante, puesto que se ha prolongado por casi un mes. No hemos recibido todavía ninguna respuesta, lamentablemente, pero también estamos dispuestos, como siempre lo hemos estado, a mantener el diálogo. Siguen las puertas abiertas. Esperemos que pronto se reúna la comisión revisora con mi equipo de funcionarios, pues, para conocer cuál es la respuesta del SUEUM a estos ofrecimientos. Por otro lado, señaló que la situación de huelga no tiene que ver con el incremento al salario, sino con la generación de más plazas, una por cada jubilado, como lo piden los trabajadores. Sin embargo, descartó tal acción y calificó esto como improcedente, puesto que hay insuficiencia presupuestal en la Universidad Michoacana. La situación, como todo mundo sabe, no tiene que ver con el incremento salarial. El incremento salarial ha sido aceptado. Todo lo que tiene que ver con los bonos también que se dieron en la segunda fase de la negociación han sido aceptados. Entonces no tiene que ver con una gestión de recursos para incremento salarial, tampoco para una gestión de recursos que nos permita atender todas las prestaciones económicas que están en el contrato colectivo de trabajo. Con imágenes de Roberto Guzmán, informó para Noticieros Canal 6, Liliana David. Literal, dice el rector, no tengo más para dar, ¿no? No tiene más para dar el rector y bueno, pues así están las cosas, está esperando a que, bueno, termine, bueno, pues la huelga de la Universidad Michoacana. Ya estamos de este otro lado del estudio porque estamos viendo cómo van a estar las apuestas, Yo les recuerdo, ¿verdad?, que me deben una cena. No, me deben una cena de Pachuca, cuando ganó Pachuca, me deben una cena los jóvenes de cámaras. ¿Y no han cumplido? Y yo. No cumplen, de veras. Cumplido. Yo también. No. ¿A ti también, Danita, sí, verdad? No, yo debo aceptar, yo le iba a Monterrey, ¿te acuerdas? Ah, sí, es cierto. Tú también me debes cena. Y podemos aprestar otra, podemos aprestar comida o desayuno, si quieren, ahora para la final de la Copa América, de Anita. Precisamente, bueno, pues ya habíamos hecho la quiniela de cómo iban a ser los resultados. Coincidíamos en Ecuador, ¿no? Que Ecuador podría llegar a la
semifinal, pero bueno, pues también hay que ver cómo se da. Creo que el partido en los que más polémica hubo fue México-Chile, ¿quién va a ganar ahí? Yo digo que va a ganar México. Yo digo Luis que dice Chile. ¿Tú qué dices, pequeña? Yo le voy a México. Yo también le voy a México, pues sí, claro. México, obviamente. Soy Entonces de somos México. mexicanos, hay que Orgullo apoyarlos. nacional, No, también México. Jano le va ¿A Chile? Bueno, entonces que ellos paguen la cena. Va. Me Perfecto. parece muy Que buena se idea. comprometan de verdad. ¿no? Así Es más, es. ahora los voy a hacer firmar algo, porque si no... Bueno, desayuno, Desayuno. pero de todas maneras, está bien, desayuno, pero vamos a irnos a desayunar, no crean que lo van a traer aquí. No, claro que no, nos vamos a ir, ¿verdad que sí? Sí, nos vamos Todos a ir. estos. Si nos invitas ahorita, mira. Claro que sí, pues Bien a estamos gusto. ahí. Claro que sí. Va a ser un sabadito, pero va a ser. Exactamente. Exactamente, sí. ¿Qué más tenemos para mañana? Pues para mañana estaríamos siguiendo de cerca lo que suceda con el equipo de Monarcas. Todavía falta un jugador más y bueno, pues por ahí se habla, no sé si te acuerdas, Lau, de el día que anunciamos pues que Brasil quedaba fuera de la Copa América con un gol de mano. No sé si recuerdas a este jugador que metió el gol con la mano. Bueno, pues Monarcas anda tras ese jugador. Estaría tal vez anunciándolo en los próximos días. Enrique Mesa dijo que está interesado y que habló con él. Ah, muy bien. Habló con él para ver si se podía concretar ahí alguna negociación para que pudiera llegar. Así que bueno, pues estaremos al pendiente de eso y ya de lo que pase hoy como último día de la Paralimpiada Nacional. Perfecto, no, hombre, son nuestro orgullo esos niños y esas niñas que han traído medallas y medallas. Mi bellísima Lu Bejarano, te veo a las 12 en Vive Mujer. ¿Qué traes para hoy? A las 12 Vive Mujer vamos a tener el tema del día, además de las secciones. El tema va a estar muy interesante, Laura, porque vamos a hablar de que la edad de los 9 años de los niños, cuando tienen más o menos 9 años los chiquitos, empiezan a cambiar como una preadolescencia. Entonces empiezan las complicaciones con las mamás de que ya no me caí tan bien, de que ya no sabes cómo tratar tanto a los chiquitos. Entonces, bueno, ya ni tan chiquitos, que ya son preadolescentes. Bueno, es que están en una edad de preadolescencia. Entonces, ver cómo tratarlos, cómo empezar este cambio en la rutina y en el trato con los niños, además de pues todas las secciones que vamos a tener de moda, música y que ya es como continuo en Vive Mujer y mucha diversión. Muchísima diversión, muy bien. Pues esto me gusta mucho el tema porque además, como bien lo dices, empiezan con esta preadolescencia y a volver locas a mamás y a papás. Empiezan hay a que cerrar las puertas y bueno, no me ya te hables. quieren. Una cosa bien divertida, una cosa bien bonita. El mundo contra ellos. Ay, sí, bueno, sí, ya lo sabrás. Hermosa, ¿y tú qué traes? Yo el día de hoy les voy a dar el nombre del ganador o ganadora del primer boleto de Sin Bandera, Lau, y también les voy a decir la dinámica para que se ganen el segundo que tenemos en Your Music. En Your Music, y están participando en redes, que está padrísimo, está muy padre que la dinámica, mucha gente que está subiendo y está pidiendo que voten por él, está subiendo su foto y está participando con nosotros. Yo vi que una foto ya tenía incluso como 350 likes en un ratito, que dije, bueno, esa chava ya se los ganó, pero quién sabe. Se los merece. ¿Quién sabe? Ya se lo merece. Pero estén ahí al pendiente, ¿no? También de la dinámica de redes, porque tenemos más boletos por ahí, pues para que no se queden sin ir a ver a Sin Bandera este próximo sábado. Estamos a nada, así que empiecen a participar porque es por likes, entonces después pues ya no va a haber tanto tiempo de que le digan a sus amigos, oye, vota por mí para llevarme ese boleto. De una vez que lo pongan en práctica. Ha estado muy interesante, muy divertido y bueno, hemos visto cómo las redes sociales lo han hecho así, divertidísimo. Gracias, bonita, te veo a las 11. A las 11 en Your Music. Muy bien, Dianita, que te vaya muy bien, ¿no? Muchas gracias, Laura. Y que te sea ligero, vamos a estar siguiendo a los maestros, por supuesto, a la coordinadora que han hecho este anuncio. Yo me despido nada más recordándole que sí se les aplicó el descuento a 10,000 maestros, 10,700 maestros, y que bueno, estará bloqueado el día de hoy centros comerciales, bancos y algunas avenidas para que tome usted precaución. La secretaria del ramo, la doctora Silvia Figueroa, ha anunciado que mañana a todas y todos los maestros que sí estuvieron asistiendo a trabajar, estarán pagándoles el día de mañana a partir de las 12. Gracias, mi bellísima Lu. Gracias a ti. Cuídate. Están ustedes bien informados, de eso pueden estar seguros. Hasta mañana, despuesito de las 7.